Noticentro 1, CMI. Cuarentena se prorroga hasta el domingo 31 de este mes. Emergencia hasta 31 de agosto. Procuraduría acusa al Instituto Nacional de Salud de dar informe equivocado sobre Amazonas. Reclamo de médicos especialistas al gobierno. Hospital de Medellín termina en cuarentena. 31 personas aisladas. Toque de queda en 31 municipios de Cundinamarca para este puente festivo. 9 contagios en Plaza de Mercado de Paloquemao en Bogotá. Cierran clínica de la policía en Tunja por 9 contagios. 21 muertos y 640 nuevos casos de contagios hoy en el país. Centros comerciales tienen listos protocolos de seguridad para reabrir. Organización Mundial de la Salud dice que las calles no se deben fumigar. Rescatan bebé de 2 años de furioso aguacero en Barranquilla. Abusos en tarifa de energía. Hubo reajustes hasta del 100%. Ministra de Energía anuncia investigación a empresas de servicios públicos por alzas desmesuradas. Gobierno reconoce asesinato de 25 líderes este año en el país. El gran problema laboral es ¿qué hacemos con 14 millones de informales en el país? Pregunta Mintrabajo. Normas que deben cumplir comerciantes para acogerse a ventas sin IVA. Trump anuncia que prohibirá viajes de latinoamericanos a Estados Unidos durante la emergencia. Casi 5 millones de contagiados en el mundo. 322,000 personas fallecidas. Rectora de la Universidad Nacional anuncia reapertura de clases virtuales. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Por el coronavirus fue concedida una detención domiciliaria en un caso que dará mucho de qué hablar. 2. Aceleran designación en el servicio exterior. 3. Empresarios y sindicatos unidos por una sola causa. Y tengo ñapa. La pandemia del coronavirus obliga a aplazar otras elecciones. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque decretó esta noche la prórroga del confinamiento hasta el 31 de mayo y amplió la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. El jefe de Estado anunció además que a partir del 1 de junio los alcaldes y las autoridades locales tendrán la responsabilidad de definir la gradualidad para el regreso a la vida productiva en sus respectivas poblaciones. Estas son las decisiones anunciadas esta noche por el presidente Iván Duque. Se amplía el aislamiento preventivo obligatorio en las condiciones actuales hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales. Se prolonga la emergencia sanitaria por 3 meses hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19. A partir del 1 de junio y hasta el 30 de ese mes, habrá una nueva fase de aislamiento inteligente. Los alcaldes definirán la gradualidad. Y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores. Los estudiantes de primaria y bachillerato seguirán el estudio virtual hasta agosto y las universidades entre junio y julio tendrán permiso para laboratorios y a partir de agosto habrá estudio semipresencial en las universidades. ¿Y cuál es la idea? Que a partir del mes de agosto empecemos a recuperar presencialidad bajo un modelo de alternatividad. Los menores de 5 años y mayores de 70 años seguirán en casa hasta el 30 de junio, con espacios y horarios para actividades al aire libre. Lo preferible sería que las personas mayores de 70 años permanezcan en sus casas. Sabemos que este ha sido un espacio muy doloroso e incómodo para muchos de ellos. El presidente Duque anunció que seguirán cerrados el transporte intermunicipal y el transporte aéreo nacional e internacional, pero que está estudiando protocolos para restablecer esos servicios. Este espacio que empieza entre el 1 de junio y el 30 de junio tiene que llevarnos a nosotros a una conciencia.
ir recuperando vida productiva, mas no todavía vida social. El presidente Duque recalcó que el éxito de las medidas depende de la disciplina y responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en la higiene personal y el distanciamiento social. En un documento conocido por Noticentro 1 CMI, la Procuraduría califica como equívoca la información entregada por el Instituto Nacional de Salud sobre las pruebas de coronavirus tomadas en el departamento de Amazonas y pide una explicación a la directora de esa entidad, Marta Ospina. En un documento de 3 páginas, el procurador delegado para asuntos de salud, Helman Rodríguez, le pide explicaciones al gobierno sobre el análisis de muestras en el Amazonas. En la carta, la Procuraduría cuestiona las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Salud el viernes 15 de mayo, cuando la entidad dijo lo siguiente. Informamos que acaban de salir los 13 resultados que estaban en procesamiento de Amazonas del día de ayer. 0 muestras pendientes. Para la Procuraduría, esta afirmación sería equívoca, dado que la entidad le envió un oficio a la Secretaría de Salud del departamento requiriendo información sobre el número de pruebas tomadas los días jueves y viernes, obteniendo esta conclusión. Cuando la directora publicaba el trino informando que no tenía muestras pendientes de procesamiento, el Instituto Nacional de Salud en verdad tenía en su poder y pendientes de análisis un total de 539 muestras. En el documento en poder de este noticiero, el Ministerio Público hace un serio cuestionamiento a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Esta situación resulta inaceptable y representa graves riesgos para la toma de decisiones para el control de la pandemia. Amazonas presenta más de 1.200 casos de coronavirus, por lo que la Procuraduría pidió celeridad en el análisis de muestras. Por su parte, los médicos especialistas pidieron ser cobijados por los beneficios que ha prometido el gobierno para el personal médico que enfrenta el coronavirus. Varias agremiaciones de médicos han expresado su inconformismo porque consideran que el gobierno los excluiría de las bonificaciones para el personal de salud que está enfrentando la pandemia del COVID-19. Y es excluyente porque omite bonificar a muchas de las especialidades que están expuestas día a día a enfrentar el COVID-19. Especialidades como cirujanos, oncólogos e incluso ginecólogos piden al gobierno incluirlos en una resolución que se alista para otorgar nuevas bonificaciones. Y son nuestros profesionales quienes lideran el equipo de salud materno-perinatal y responsables de la atención de nuestras gestantes y sus recién nacidos, asumiendo el riesgo de transmisión del virus. El Ministerio de Salud está realizando esta semana consultas antes de expedir la norma que establecerá los beneficios para el personal de la salud. Hay una delicada situación en el Hospital General de Medellín. Varios miembros del personal de esa institución están aislados tras atender a una paciente que posteriormente dio positiva para COVID-19. Los 31 médicos y enfermeros del Hospital General de Medellín atendieron a la mujer de 39 años trasladada del Chocó por complicaciones de leucemia. Pese a que no tenía afecciones respiratorias, sugirieron hacerle una prueba de COVID y estaba contagiada. Hacía 8 días antes, allá en Chocó, le habían hecho la prueba. Entonces nosotros tuvimos que llamar a la Secretaría a averiguar el resultado y nos llevamos la sorpresa de la paciente si tenía un COVID. Los especialistas fueron aislados de manera preventiva 14 días por haber tenido contacto estrecho con la paciente sin las medidas para estos casos. Y ya se le hicieron las pruebas, le pudo dar un parte de que todos están muy bien, que todos están asintomáticos. Los pacientes trasladados de otras ciudades del país al Hospital General de Medellín serán tratados como sospechosos así no tengan síntomas para evitar aislamientos en el personal de la salud. La gobernación de Cundinamarca decretó toque de queda a partir de este jueves en 31 municipios para evitar que los ciudadanos se vayan de paseo el puente festivo. Este puente festivo habrá toque de queda en 31 municipios de Cundinamarca. Desde el jueves a la medianoche hasta el lunes festivo a la medianoche. Los municipios cobijados con la medida son los más turísticos del departamento: Anapoima, Apulo, Anolaima, El Colegio, Cachipay, La Mesa, San Antonio del Tequendama, Biotá, Quipile, Tena, Albán, La Peña, Nocaima, Quebrada Negra, Villeta, La Vega, Nimaima, San Francisco, Sasaima, Vergara, Supatá, Útica, Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima. Algunas personas irresponsables quieran irse y llegar de paseo a esos municipios. El costo del comparendo puede ser más de $1 millón. Soacha es el municipio con más contagios en el departamento. Las autoridades en Bogotá confirmaron 9 casos de coronavirus en la plaza de Palo Quemado. Los comerciantes contagiados están aislados.
El coronavirus llegó a la plaza de Palo Quemado. Con 9 casos positivos, se convierte en la segunda plaza de mercado de Bogotá con brote de COVID-19. Pero ya se han garantizado todos los protocolos y todas las medidas respectivas para tener aislamiento preventivo por cada una de las personas. Los comerciantes del módulo 1, donde se presentó el contagio, están aislados y sus locales cerrados. Actualmente 245 pruebas se han realizado. Este martes se hizo un proceso de desinfección de la plaza y en los alrededores. Debemos disminuir el aforo, la llegada de una cantidad de personas. Por ahora se descarta el cierre de la plaza de mercado. En Tunja fue cerrada la clínica de la policía luego de que 9 trabajadores resultaran infectados con coronavirus. El propio secretario de Salud de Boyacá tuvo que adelantar la decisión del cierre de la policlínica tras confirmar 9 casos positivos para COVID-19 entre el personal médico del lugar. Tenemos que tomar una difícil decisión hoy de cerrar una nueva clínica. Tunja duró 30 días sin casos positivos. En solo 5 días ya tiene 22 casos, la mayoría en personal trabajador de la salud. El alcalde volverá a establecer medidas. Nos ponen en alerta para implementar nuevas medidas, para tomar nuevas disposiciones. Los servicios de salud para personal de la Policía de Boyacá y sus familiares serán prestados según ruta de atención y plan de contingencia establecido por las autoridades. En Colombia, 640 personas engrosan hoy la lista del total de contagiados con COVID-19 y 21 la lista de muertos por ese virus. El número de contagios va en 16.935 registros. No cesa el flagelo para algunas familias en Colombia por la pandemia del coronavirus. En 24 horas se confirmaron otras 21 muertes a causa del virus. Todos los fallecidos son mayores de 50 años. 4 personas murieron en Leticia, Amazonas. En Cundinamarca se registraron 2 muertes, mientras que en Bogotá 3. El virus se sigue multiplicando en Colombia. Otras 640 personas dieron positivo por COVID-19. Bogotá, donde más casos se presentaron, con otros 214 contagiados. En el país ya son 16.935 infectados. Colombia viene realizando más pruebas y esto hace que un subregistro que traíamos acumulado se vea ahora afectado pues por unas pruebas que hoy resultan positivas, es decir, que el pico máximo lo esperamos más o menos de 2 a 3 semanas para el país. Hoy se procesaron 6.158 pruebas en los laboratorios. 147 personas se recuperaron según el último informe. Colombia tiene hoy 4.050 recuperados confirmados. Bogotá completó 5.934 casos de coronavirus, siendo la localidad de Kennedy el epicentro del brote con más de 1.415 infectados. El departamento del Atlántico tiene 1.923 casos, Valle del Cauca 1.883, Bolívar 1.576 y en el Amazonas ya son 1.221 casos. Un nuevo caso de discriminación al personal médico fue reportado en Bogotá. Esta vez, el conductor del Sistema Integrado de Transporte negó el ingreso a un bus de una enfermera. Maritza Villanueva, auxiliar de enfermería de una fundación en el norte de Bogotá, fue discriminada mientras intentaba tomar transporte público hacia su casa. El hecho ocurrió en la avenida Caracas cuando iba a abordar un bus del SITP y al verla identificada como personal médico, el conductor del vehículo no quiso prestarle el servicio. Cuando llegó el bus del ICTP, yo fui la primera que hice la parada, pero pues él paró más adelante y esperó que estos 2 señores se subieran y yo me dirijo a subirme. Quedo mirando al conductor y el conductor me cierra la puerta. Ante los hechos, a través de un comunicado, Transmilenio respondió que estudian sanciones disciplinarias. Transmilenio S.A. rechaza cualquier trato indebido contra el personal de la salud que desempeña una labor vital. Se iniciarán las indagaciones correspondientes para establecer lo ocurrido y determinar si hay lugar a sanciones. Durante el confinamiento se han registrado 7 casos de maltrato al personal médico en Bogotá. Un juez le dio plazo de 24 horas a las aseguradoras de riesgos laborales y al Ministerio de Salud para que doten con los elementos de protección al personal médico que atiende la pandemia. El fallo se da como respuesta a una tutela radicada por un grupo de funcionarios del sector salud que denunció incumplimientos en la entrega de tapabocas, caretas y trajes antifluidos. Los centros comerciales en Bogotá ya están listos para la reapertura. Dicen esperar que el gobierno nacional les dé luz verde para operar con los protocolos de bioseguridad que se comprometen a implementar.
La mayoría de los centros comerciales ya tienen listos los protocolos de bioseguridad. Le pedimos a la alcaldía que nos dé una luz de cuáles son los sectores con los que vamos a iniciar para poder estar preparados. Titán Plaza, por ejemplo, mide la temperatura de los visitantes y destina una puerta exclusiva para el ingreso de trabajadores y domiciliarios. El paso obligado incluye desinfección, lavado de manos, toma de temperatura y registro. Nosotros nos visitaban 50.000 personas diarias. Con el nuevo aforo aparentemente podemos recibir en un solo momento 10.000. Las tiendas abiertas tienen sello seguro y límite de aforo. Habrá un cambio en el uso de parqueaderos y de plazoletas de comidas. La capacidad se redujo al 50%. De 260 mesas quedan 130. Están debidamente señaladas y distanciadas. Gran Estación, por su parte, implementó estrictas medidas de ingreso. Con esta cámara térmica, el centro comercial revisa la temperatura de los visitantes. Si la persona supera los 37.5, se genera una alarma y se aplica el protocolo. Se le avisa al servicio de enfermería, se le solicita a la persona ir a un cuarto especial que tenemos de aislamiento para hacer una revisión ya más detallada de su estado de salud. Además, con cámaras controlarán el aforo en tiempo real y hay demarcación para garantizar la distancia social. Tenemos un sistema automático de detección que va contando cuántas personas ingresan, tanto peatonalmente como por los sótanos. Los centros comerciales, según lo dicho por la Alcaldía de Bogotá, operarían en el horario de 12 del mediodía a 12 de la noche. Mientras tanto, comerciantes del centro comercial Unilago en Bogotá protestaron porque no han recibido ayudas del gobierno para enfrentar la crisis económica que atraviesan por el cierre de sus establecimientos debido a la pandemia. Cobro de arriendos en locales sin servicio y falta de ayudas por parte del gobierno para la reapertura del sector son algunas de las razones por las que más de 200 comerciantes de Unilago protestaron. Desafortunadamente nos encontramos en manos de inmobiliarias y las inmobiliarias están respaldadas por las aseguradoras, entonces a los propietarios no les interesa negociar. Piden que ante la posible extensión de cuarentena haya una excepción de pagos y que el gobierno los incluya en las ayudas a la nómina de personas naturales con establecimiento de comercio. Necesitamos ayuda del Ministerio de Comercio y del Minivivienda para que saque los locales comerciales de los decretos que se expidieron para los arrendamientos, porque estas son condiciones muy específicas. Las ventas electrónicas se han convertido por el momento en su único ingreso. Y con una caravana de más de 100 vehículos, personas que trabajan en bares, discotecas y restaurantes en Manizales pidieron al gobierno nacional que les tienda una mano y que los escuche. Dicen que solo en esa ciudad son más de 10.000 las personas que dependen del funcionamiento de este tipo de negocios y advierten que las pérdidas acumuladas por el cierre debido al confinamiento se sumarán las de tener que mantener los locales cerrados porque no se podrá reanudar la vida social en mucho tiempo. Las fumigaciones de calles y espacios públicos con desinfectantes no son efectivas contra el coronavirus y en cambio podrían afectar la salud. Así lo advierten epidemiólogos y la propia Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, esta medida a la que han acudido varios gobiernos es inútil para detener el coronavirus. En Colombia, el doctor Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, explica el fundamento del estudio. Por la toxicidad asociada a esos desinfectantes, más el poco efecto por el poco tiempo de contacto del desinfectante con las superficies y las bajas concentraciones que se alcanzan por hacerlo en forma de aerosol, no tienen ningún efecto positivo para la eliminación del nuevo coronavirus. Es mucho más inconveniente hacer la aspersión sin hacer limpieza previa. Esa suciedad se asocia con el desinfectante y le quita toda capacidad de acción. La OMS también informó que hace falta evidencia sólida sobre la permanencia del coronavirus en las superficies. El Consejo de Estado negó una tutela a Medimás, con la cual esta EPS pretendía que se dejara sin efecto un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revocó la habilitación de operaciones y ordenó el traslado de afiliados hacia otras EPS. En la tutela, que fue declarada improcedente, Medimás invocaba el derecho al debido proceso. El mismo Consejo de Estado está por resolverse en segunda instancia el fallo del tribunal que corresponde a una acción de grupo que fue objeto de apelación. En el centro y sur de Bogotá nuevamente se escucharon reclamos por la falta de ayuda a personas vulnerables, quienes dicen no haber recibido hasta el momento apoyo ni del gobierno local ni del gobierno nacional. Vuelven a sonar las cacerolas.
esta vez en el centro de Bogotá, muy cerca de la Casa de Nariño y la Alcaldía Mayor. Habitantes de Santa Bárbara Centro dicen que no han sido tenidos en cuenta y las ayudas prometidas no les han llegado. La protesta de nosotros es porque llevamos 2 meses en casa y no nos ha llegado la ayuda del gobierno. En el sur de la ciudad, en la Fiscala Alta de Usme, en esta invasión, también dicen que las ayudas no han llegado. No sabemos por el motivo del cual la alcaldía de aquí de Usme no nos ha podido ayudar. Han traído mercados, pero es unas cosas que de verdad, perdón la palabra, una miseria. La falta no es solo de mercado. Algunos esperan ayudas para poderse mantener en las posadas donde viven. Yo vivo alquilada en una piecita pequeña con mi hijo y no tenemos con qué pagar el alquiler. Llevamos ya 40 días, pagamos 10.000 diarios. No le dan nada a uno. Todos esperan que las cosas mejoren y este grito de auxilio sea escuchado y respondido. El presidente Iván Duque invitó a la Organización Mundial de la Salud a unir esfuerzos de todos los países para desarrollar una vacuna y un tratamiento contra el COVID-19. En su participación virtual en la 73ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Iván Duque reconoció ante la comunidad internacional que su gobierno ha tomado medidas que él mismo calificó como draconianas para proteger la salud de los colombianos durante esta pandemia. Hemos tomado medidas difíciles, duras, drásticas, pero hemos visto también que eso nos ha permitido que en el número de muertes por millón de habitantes, nuestro país se encuentre en una posición favorable. El presidente Duque pidió que la Organización Mundial de la Salud promueva la unión de todos los esfuerzos y no permita el individualismo para atacar el coronavirus. Para que no pensemos individualmente, sino como un gran colectivo, para que desarrollemos rápido una vacuna, para que adelantemos tratamientos, para que hagamos un control epidemiológico serio, riguroso. Duque estimó que el gran mensaje que debe dejar esta pandemia es que debemos salir fortalecidos como sociedad. En este momento hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar, espere. IDEAM anunció que ya inició la primera temporada de lluvias. Riesgo de enfermedades respiratorias. Fuertes lluvias provocan emergencias en Barranquilla. Varias emergencias fueron atendidas por las autoridades tras un fuerte aguacero en Barranquilla. Un hombre fue rescatado del vehículo en el que se transportaba con su hija y su pequeño nieto. Un torrencial aguacero de 1 hora paralizó a Barranquilla. Volvieron los arroyos y por lo menos 10 vehículos quedaron atrapados en medio de las fuertes corrientes pluviales. En el centro y el mercado público colapsó el sistema de alcantarillado. En el suroccidente de Barranquilla, el conductor de este automóvil, con su hija y su nieto a bordo, se salvaron milagrosamente en un arroyo. Yo me vine con el carro adentro volteado, rodé como 6 casas hasta que en un bordillo se aguantó el carro y lograron sacarme. Logré rodar 6 casas. En el norte se reportaron emergencias similares. Yo venía ahí cuando asomó el arroyo y arropó el carro y casi me voltea. Milagro de Dios que no me volteó. Por fortuna, no hubo ni heridos ni personas desaparecidas. Daños y efectos materiales. En barrios del suroriente de Barranquilla también se reportaron graves inundaciones. Mientras tanto, el IDEAM advirtió sobre el inicio de una nueva temporada de lluvias. La directora del IDEAM, Yolanda González, hace un llamado a los colombianos para que se preparen en esta primera temporada de lluvias. La recomendación para la comunidad en general es que mantengan todas las medidas de prevención, aprovechemos y demos un buen uso al agua que está llegando en esta temporada de lluvias. Esperamos que hacia el fin de semana se mantenga tiempo lluvioso en gran parte del territorio nacional. No se descartan fuertes precipitaciones que puedan generar emergencias. Los deslizamientos de tierra se mantienen amenaza, especialmente en sectores de Antioquia, de Santander, norte de Santander, sectores de Caldas también. Ante las fuertes lluvias se presentaría un pico respiratorio con afectaciones en la salud de algunas personas. Es recomendable evitar los cambios bruscos de temperatura, la vacunación sobre todo en poblaciones altamente vulnerables como los mayores de 70 años y los niños menores de 5 años, una correcta alimentación que refuerce nuestro sistema inmune y un correcto lavado de manos. El uso del paraguas será fundamental al menos hasta finales de junio.
Habitantes del sur de Bogotá, en Usme y Chico Sur, protestaron por el incremento exagerado en las tarifas de los servicios públicos entre marzo y mayo durante la cuarentena. Piden que el gobierno revise los cobros, pues en algunos casos el aumento ha sido del 100%. Sur de Bogotá. Habitantes de sectores estrato 1, hoy unidos en una causa común, denunciar el que consideran desmesurado aumento de los servicios públicos en plena pandemia. A mí me llegaba por 20.000 pesos el servicio de aseo, en este momento me está llegando por 100.000. Mire, a mí me llegaba el gas por 16.000 pesos, me llegó por 42.220 pesos. En marzo me llegó por 64, en abril me llegó por 85 y ahorita en mayo me llegó por 128.000 pesos. Muchos han perdido sus trabajos, otros viven del día a día y se debaten entre volver a pagar una tarifa elevada de servicios o comer. En marzo pagué 53.000 y en mayo tocó pagar 104.000. El de marzo me llegó por 34.500. Uno se queda callado y no dice nada. El de abril ya me subió a 47.000 pesos y ahorita ya me llegó por 113.000 pesos. No es justo. Agua, energía, aseo y gas, todo ha subido. En el mes de abril me llegó por 160.000 pesos, los pagué porque me consumieron que tenía que pagar porque tenía que pagar. En este mes ya me llegó por 274.000 pesos. Entonces somos las mismas personas, gastamos lo mismo y me cobraron demasiado. El recibo en abril llegó por 70.000 pesos y ahorita el de mayo 135.040 pesos. Nadie de las empresas da razón de los aumentos. Y entonces la pregunta es, ¿quién responde por el aumento real en lo que deben pagar los usuarios? Bueno, pues respecto a denuncias como esta, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, dijo que investigará el alza exagerada en los servicios de energía. En un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el Gobierno Nacional se comprometió a revisar las fuertes alzas que se vienen registrando en las tarifas de los servicios públicos, sobre todo en energía. Estas son medidas que son muy importantes porque ha habido una insatisfacción por los usuarios, insatisfacción que hemos tomado las medidas correctivas y que de la mano de la Superintendente de Servicios Públicos revisaremos de manera quincenal. La funcionaria recordó que las empresas prestadoras están obligadas a no incrementar las tarifas durante la emergencia sanitaria. A partir del 15 de abril es obligatorio para todas las empresas no reflejar esos aumentos en los costos por usuarios y diferir esos aumentos. Empresas prestadoras estarán bajo la lupa de la Superintendencia de Servicios Públicos. Volvemos en breve después de una pausa para comerciales con el desarrollo de las siguientes noticias. Nuevo atentado contra oleoducto en Nariño. Investigan filtración de información militar hacia Venezuela. Hoy hubo un nuevo atentado contra el oleoducto Trasandino. Ya son 9 los ataques a esta estructura en lo que va corrido del año. En la vereda Piluales del municipio de Mayama, en el piedemonte costero del departamento de Nariño, se presentó un nuevo atentado en contra del oleoducto Trasandino, que según información de inteligencia militar, este hecho fue atribuido a la compañía José Luis Cabrera Ruales del ELN. Nuestro Ejército Nacional cubrió la zona y los funcionarios de la empresa Ecopetrol están haciendo la fase de mitigación. Al momento en que se presentó el atentado terrorista, el oleoducto se encontraba bombeando y se presentó derramamiento de crudo sobre una fuente hídrica. De forma inmediata, hasta el sector se desplazó personal calificado para atender de forma efectiva la situación. La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que el gobierno se basa en los reportes de la Fiscalía sobre el asesinato de líderes sociales y que es por eso que reconoce el asesinato de 25 de ellos en lo que va de 2020 entre líderes sociales, comunales y campesinos, entre otros. Durante una sesión virtual de la Comisión Segunda de la Cámara, la ministra del Interior, Alicia Arango, reconoció 25 asesinatos de líderes en lo que va corrido del año. 6 líderes sociales, 6 líderes comunales, 3 líderes campesinos, 3 líderes sindicales, 2 líderes de movimientos políticos, 2 líderes de movimientos comunales, 2 líderes indígenas y un defensor de derechos humanos. Según el gobierno, el narcotráfico y la minería ilegal son las principales fuentes de estos asesinatos. Donde hay una lucha impresionante por del narcotráfico y de la minería ilegal. El director encargado de la Unidad de Protección reiteró que los líderes sociales son quienes tienen el mayor número de esquemas de seguridad. 4.966 son líderes sociales. Quiere decir que el 69% de los protegidos de la Unidad Nacional de Protección
son líderes sociales. El gobierno dijo que el 54% de los asesinatos han sido esclarecidos y se han capturado 19 personas. Precisamente hoy en el Cesar fue asesinado otro líder social. Las autoridades investigan los hechos. Aramis Arena Bayona, defensor de derechos humanos, fue asesinado en la vereda Canadá, municipio de Becerril, Cesar. En estos momentos se encuentran realizando todas las acciones judiciales correspondientes a fin de determinar las circunstancias del hecho. El defensor de derechos humanos era el presidente de Junta de Acción Comunal de esa vereda y fue aspirante al consejo de ese municipio. Rechazo totalmente toda esta persecución que tienen en contra de los líderes a nivel del país, a nivel de Colombia. El presidente de la Junta de Acción Comunal y defensor de derechos humanos fue asesinado por 2 sujetos en su finca. En la misma reunión en la que hablamos hace un rato, la ministra del Interior defendió la designación como coordinador de víctimas de esa cartera de Jorge Rodrigo Tobar, hijo del extraditado jefe paramilitar alias Jorge 40. En un país que vive en conflicto, el tema de las víctimas es muy sensible. Por eso el nombramiento como coordinador de víctimas del hijo del paramilitar Rodrigo Tobar, Jorge 40, causó escozor. Sus víctimas recordaron el sanguinario Jorge 40, que arrasó con la costa caribe. Pero el gobierno defendió el nombramiento. Porque es una persona que ha luchado desde el día que nació por quitarse un estigma de encima, un estigma que no le pertenece. Nadie puede ser juzgado por los delitos de sus padres, pero tengo que decir que me sorprende pensar en si quienes hoy apoyan con tanta vehemencia este nombramiento apoyarían con igual ahínco que el hijo o hija de un excombatiente de las FARC fuese hoy nombrado como director de la Dirección de Víctimas. Con ese nombramiento, las víctimas tienen la palabra. Aun cuando la tutela del exministro Andrés Felipe Arias, en la que pide que se revise su sentencia, sería concedida este jueves, en la Corte Constitucional hay diferencias sobre la fecha a partir de la cual debería aplicarse la segunda instancia sobre otros casos que ya han sido fallados por la Corte Suprema. En la sala virtual de este jueves está previsto que la Corte Constitucional le conceda al exministro Andrés Felipe Arias la tutela en la que reclama que se revise en la Corte Suprema de Justicia su condena de 17 años de cárcel por irregularidades en agroingreso seguro. La discusión por ahora gira alrededor de la fecha a partir de cuándo debería aplicarse la doble instancia o doble conformidad sobre los casos que ya fueron juzgados por la Corte Suprema bajo única instancia. Una fórmula es que sea a partir de 2018, cuando se hizo una reforma constitucional creando las salas especiales de primera instancia en la Corte Suprema. Otra propuesta es que sea desde 2014, cuando la Corte Constitucional abrió la puerta a la segunda instancia. Y la tercera idea es que sea a partir del 91, cuando se expidió la Constitución. Como sea, en caso de revisarse, la condena a 17 años podría ser confirmada por la Corte Suprema. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reveló que están en investigación posibles relaciones de funcionarios o de militares con regímenes dictatoriales que podrían poner en riesgo la soberanía de Colombia. Sin hacer alusión a las declaraciones del vicepresidente de Venezuela, quien aseguró que tienen infiltrada a la inteligencia de Colombia, el ministro de Defensa reveló que se intensificaron las búsquedas de posibles filtraciones que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano. Recordó las consecuencias legales para quienes sean descubiertos en este tipo de relaciones. La filtración de información por parte de cualquier servidor público o uniformado de la fuerza pública que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información es un delito. Según Venezuela, la infiltración a la inteligencia colombiana les permitió descubrir la supuesta incursión frustrada en las costas venezolanas. Un juez ordenó suspender la audiencia pública virtual con la que el gobierno buscaba reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato. En la decisión se advierte que una reunión virtual viola los derechos a la participación, la consulta previa y el debido proceso de los campesinos que no cuentan con los recursos tecnológicos para participar en una diligencia de este tipo. La DIAN informó que los comerciantes que quieran aprovechar el beneficio de ventas sin IVA durante los 3 días definidos para esto por el gobierno deberán contar con medios electrónicos para quedar cobijados con el incentivo.
Durante los 3 días sin IVA se podrá adquirir productos pagando con tarjeta por medios electrónicos sin necesidad de cancelar ese tributo. Así, por ejemplo, una nevera que costaría 1 millón de pesos sin IVA quedaría en 810.000 pesos. Un computador de 2 millones de pesos quedaría costando 1.620.000 pesos y un celular de 1,5 millones de pesos quedaría sin IVA en 1.215.000 pesos. Los 3 días sin IVA serán el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. Pensados precisamente es para las ventas a través de plataformas electrónicas y domicilios. ¿Qué es lo que le queremos decir a todos los comerciantes? Que tienen un mes, de aquí al 19 de junio, que es el primer día sin IVA, para entrar en la modernidad, para entrar en esta posibilidad y en estos canales de venta a través de medios electrónicos, pero también lo pueden hacer por teléfono. Los restaurantes quedarán exentos de impuesto al consumo hasta diciembre. Los gremios económicos propusieron al gobierno una mini reforma laboral para proteger el empleo en medio de la pandemia. Este es el documento del Consejo Gremial en el que se propone al gobierno alternativas de alivio para las empresas afectadas por el coronavirus sin perjudicar a los trabajadores. Se plantea no aplicar recargos en días festivos dominicales y nocturnos para las empresas que se vean obligadas a cambiar los turnos de sus trabajadores. Asimismo, que se aplique el aporte a la seguridad social de acuerdo con el tiempo laborado. La propuesta no aplica a las empresas que han podido mantener sus actividades durante la emergencia. Modernizar las reglas de juego de la relación laboral en el sentido de permitir la flexibilización. Allí se plantea que los trabajadores que tengan algún riesgo en salud y no puedan teletrabajar, se les reconozca la incapacidad médica y sean las EPS o las ARL las que asuman las contraprestaciones del empleado. La propuesta va dirigida al sector agropecuario, donde se busca el contrato agropecuario y establecer la jornada rural que obligue al pago de seguridad social. Combatir la informalidad del campo y motivar nuevas fuentes generadoras de empleo para la ruralidad y el bienestar de todos los colombianos. Se insiste en el pago diferido de la prima de mitad de año. Las cajas de compensación se quedaron sin recursos para el auxilio al desempleo. Así lo aseguró la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, en un debate en el Senado. Las cajas de compensación que prestan servicios de recreación, educación, vivienda y salud, entre otros, no se salvan del golpe económico que ha causado la pandemia del coronavirus. Según la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, 651.971 personas han solicitado auxilio de desempleo a corte de mayo 13. Cumplieron requisitos 158.461, pero solo han sido beneficiadas 73.075 personas con una inversión de 270.000 millones de pesos. Pendientes de recibir el auxilio, hasta agotar recursos, hay 19.425, lo que significa que de los 158.491 que cumplen con los requisitos para recibir el auxilio, la plata que tienen las cajas de compensación solo alcanzará para 92.500. Y es que en solo un mes las cajas de compensación perdieron 332.251.000 afiliados. Unos 14 millones de trabajadores informales están gravemente afectados por la crisis económica del coronavirus. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que esa es una de las cifras que más le preocupa al gobierno. Ante el cierre de empresas y la parálisis de muchos negocios, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que desde hoy el gobierno ha comenzado a trabajar para conformar la misión de empleo. El ministro se reunió virtualmente con gremios empresariales y con las centrales obreras. Dijo que la mayor preocupación es la alta informalidad. Y hay un sector de la población económicamente activa que nos tiene muy preocupados. Se llaman los informales. Los informales, el número es muy grande. Estamos hablando de más de 14 millones de colombianos, o de pronto un poco menos, pero 14 millones de colombianos que son los del día a día, el quehacer diario. A través del medio virtual Hablemos Claro, el ministro dijo que el gobierno estudia subsidiar las primas. El superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, reveló que ha recibido 68 solicitudes de insolvencia por parte de empresas que entraron en crisis en medio de la pandemia. De acuerdo con el ente supervisor, entre el 1 de abril y lo corrido de mayo se han presentado 68 solicitudes de insolvencia en medio de la afectación empresarial por cuenta del coronavirus.
De este monto de empresas, 56 adelantan trámites de reorganización, mientras 12 ya están en proceso de liquidación. 4 compañías incluso se acogieron a la medida de emergencia económica. Cabe notar que gran parte de las empresas pasan dificultades por la caída en sus ingresos. A la fecha, entre 2.700 y 5.000 sociedades estarían en riesgo. Según el informe de la superintendencia, los sectores más afectados son comercio con 33%, servicios donde está hotelería y turismo 25% y manufacturas con 17%. El gobierno alista más medidas dirigidas a las empresas de transporte terrestre afectadas por el confinamiento. La situación financiera de los sistemas de transporte masivo en el país como Transmilenio se deteriora cada día. Esto le preocupa al gobierno nacional. Ya salió a flote en un debate virtual de la Comisión Tercera de Senado la búsqueda de alternativas para hacer frente a la caída de los ingresos por la reducción en el número de pasajeros. Van a trabajar a pérdida, sí, estamos todos conscientes que por proteger la salud de los colombianos tenemos que decirles, saquen toda su flota a la calle, teniendo una ocupación menor, y eso se los vamos a compensar. En el mismo debate, la ministra de Transporte anunció que próximamente se reanudará el cobro de peajes a empresas intermunicipales. No estaríamos en capacidad de extender esta medida de exención de peajes, so pena de afectar realmente el presupuesto del INVIAS. El gobierno prepara una línea especial de financiación a sectores del transporte terrestre a través de Bancoldex. Y Ecopetrol anunció alivios económicos para algunas empresas. El beneficio cobija a más de 1.500 proveedores de bienes y servicios que laboran para Ecopetrol. Se trata de un anticipo o pronto pago por cerca de 60.000 millones de pesos. El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, anunció un plan de alivios para quienes están en mora con el pago de sus obligaciones. A la fecha ya se totalizan desembolsos por 516.000 millones de pesos, de los cuales 238.000 millones de pesos se destinaron para pequeños agricultores y 128.000 millones para medianos. Hemos hecho prórrogas de créditos con periodos de gracia a una cartera equivalente a 2.5 billones de pesos. También se dispuso de una línea por 77.000 millones de pesos para el pago de la nómina por parte de las empresas afectadas por el coronavirus. En créditos para pago de nóminas y capital de trabajo con las garantías dispuestas por el Fondo Nacional de Garantías. El Banco Agrario seguirá habilitando más recursos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,41% a 1.067 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 3,77% a 55.000 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 37,80% a 158 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.824 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden entre 1.450 pesos. Un euro cuesta 4.190 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.07. El azúcar se transó en 10,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $31.89. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $34.47. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.985 pesos. Estados Unidos estudia la posibilidad de prohibir el ingreso de ciudadanos provenientes de América Latina, especialmente de Brasil, que es el país de la región que reporta las peores cifras de contagios por coronavirus. Así lo aseguró el mandatario Donald Trump al afirmar que no quería que sus connacionales resultaran contagiados con la llegada de extranjeros del país latinoamericano con más casos de coronavirus. We are considering it. We hope that we're not going to have a problem. I worry about everything. I don't want people coming in here and affecting our people. I don't want people over there sick either. We're helping Brazil with ventilators. We're sending them ventilators. Agregó además que le gustaría eliminar lo más pronto posible la prohibición a los viajes desde Europa. El Banco Mundial advirtió que 60 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema este año como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
pronosticando que la economía global podría desplomarse casi 5% por causa de la debacle provocada por la pandemia del COVID-19, el Banco Mundial lanzó una preocupante alerta al advertir que la crisis podría empujar a unas 60 millones de personas a la pobreza extrema, que son aquellas que no logran ganar más de $1,90 al día. Esto supondría un enorme retroceso en la lucha contra este problema que hoy sufren 736 millones de personas según la ONU, por lo que el organismo financiero se comprometió a poner a disposición de los países en desarrollo $160.000 millones en financiación para encarar los impactos económicos, sanitarios y sociales provocados por el coronavirus. El Banco Mundial ha llevado a cabo operaciones de emergencia en más de 100 países donde vive más del 70% de la población mundial. El mundo ya se acerca a los 5 millones de contagiados con COVID-19. Así avanza la pandemia, que deja más de 300.000 fallecidos. La pandemia del COVID-19 no se detiene y a nivel mundial ya deja más de 321.000 muertos y 4,8 millones de contagiados. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos encabeza la lista de países más contagiados con más de 1,5 millones, seguido por Rusia con 299.941 y en el tercer puesto se encuentra Brasil con 265.896. Reino Unido en el cuarto puesto alcanzó hoy 250.138 infecciones y de quinto está España con 232.037 contagiados. El gigante norteamericano también es el número 1 en cifras de fallecidos con 91.663 muertos. Después de la nación norteamericana, los países más afectados son Reino Unido con 248.818 casos, Italia con 32.169 muertos, Francia con 28.022 muertos y España con 27.778 muertos. En Brasil, el coronavirus avanza a pasos agigantados. Ya son más de 270.000 los registros de contagios en ese país. De los más de 500.000 infectados y cerca de 30.000 muertos que deja la pandemia del coronavirus en América Latina, solamente Brasil concentra más de la mitad de la infección y mortalidad de toda la región, siendo de lejos el epicentro latinoamericano de la pandemia. El gigante suramericano es la tercera nación con más infectados a nivel mundial y la semana pasada representó el 13% de todos los nuevos casos de contagios en todo el mundo. Hoy alcanzó un nuevo récord al superar el millar de fallecidos después de confirmar 1.179 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Perú se acerca a los 100.000 casos y ya roza los 3.000 decesos. México superó la barrera de los 50.000 infectados y Chile registró por quinta jornada consecutiva más de 2.000 contagios diarios. Y el Reino Unido superó las 35.000 muertes por causa del coronavirus, una cifra que ubica a ese país como el segundo con mayor mortalidad en todo el mundo. Crecen las sospechas sobre el balance real de las muertes por COVID-19 en el Reino Unido, pues indican que podría ser superior al registrado en las estadísticas oficiales que hoy superaron los 35.000 decesos. La Oficina Nacional de Estadísticas advierte que desde comienzos de marzo hasta la primera semana de mayo se contabilizaron 53.101 muertes por encima del promedio de fallecidos en el Reino Unido en los últimos 5 años, todas relacionadas con la pandemia que ya deja más de 248.000 infectados en territorio británico. En España, tras un intenso debate entre la oposición y el gobierno de Pedro Sánchez, se prorrogó por quinta vez el estado de alarma, pese a que la nación ibérica ya empezó a reactivarse y el país lleva 2 jornadas consecutivas registrando menos de un centenar de muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirarle permanentemente el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y exigió importantes mejoras en los próximos 30 días para no retirar a su país de ese organismo. En una carta, Donald Trump le lanzó un duro ultimátum a la OMS, que ha sido el foco de fuertes cuestionamientos del presidente estadounidense, que acusa al organismo de mala gestión, de encubrimiento de la crisis del coronavirus y de ser una marioneta de China. Trump amenazó con cortar de manera permanente los fondos de la Organización Mundial de la Salud y con el abandono del organismo si en un plazo de 30 días la institución no lleva a cabo mejoras sustantivas y demuestra independencia de Pekín. Estados Unidos ha llegado a aportar hasta el 20% del financiamiento de la OMS, cuyos 194 países miembros adoptaron una resolución que dio luz verde a una investigación imparcial, independiente y completa que evalúe la respuesta inicial del organismo a la pandemia. Y en China, un laboratorio asegura que podrá detener la pandemia sin la ayuda de una vacuna.
Mientras cientos de laboratorios alrededor del mundo compiten por quién es el primero en desarrollar una vacuna en contra del COVID-19, en China el Centro de Innovación Avanzada Genómica de la Universidad de Pekín afirma que la pandemia puede ser detenida sin el uso de ella. Afirman que desarrollaron un tratamiento capaz de acelerar la curación de los pacientes positivos por coronavirus y permite inmunizarlos contra el virus temporalmente. After 5 days, the viral load was reduced by a factor of 2,500. So that means this potential drug has therapeutic effect. La vacuna podría no estar disponible hasta dentro de un año o más, por lo que este tratamiento a base de anticuerpos podría ser más rápido de difundir en la población. Millones de personas han sido evacuadas en India y Bangladesh ante la inminente llegada del poderoso ciclón tropical Amphan. En las últimas horas, el fenómeno ha intensificado su fuerza para convertirse en una super tormenta ciclónica que amenaza con fuertes vientos, marejadas e inundaciones en las áreas costeras densamente pobladas, en un momento en el que por el COVID-19 la gestión de desastres se hace más complicada. Un ciudadano chino, quien fue secuestrado de niño hace 32 años, logró reunirse con sus padres biológicos gracias a la ayuda de la tecnología de reconocimiento facial. Este fue el conmovedor momento en el que Mao Jin, de 34 años, logró ver a sus padres después de más de 3 décadas. Fue secuestrado cuando tan solo tenía 2 años frente a un hotel de la provincia de Shanxi, cuando esperaba a que su padre le consiguiera un poco de agua. El menor fue vendido a una pareja de una provincia cercana, pero a raíz de una denuncia la policía utilizó el reconocimiento facial para envejecer artificialmente la foto de infancia de Jin y corroborar que se trataba del hombre. Un test de ADN permitió confirmar que era efectivamente el niño robado hace 32 años, quien nunca supo de su secuestro y quien ahora pretende ir a vivir con sus verdaderos padres.